Programa 19. Dignidad y Derechos Humanos. Analizarán el significado de los derechos humanos y su relación con la dignidad humana. Como hemos visto en programas anteriores, la dignidad humana se manifiesta a través de nuestra calidad de vida y de la satisfacción de necesidades fundamentales. Pero, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Qué requerimos los seres humanos para vivir con dignidad? Una respuesta a ello nos lo ofrecen los derechos humanos. Veamos qué sabe la gente acerca de estos derechos. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son participar en todo lo que sea recreativo para uno y para nuestros hijos y que no sea coartada la libertad de expresión, que no tengamos represalias por ningún personaje administrativo. Sí, los derechos humanos son tener una identidad propia, tener derecho a la libertad de expresión, tener derecho a una educación, también a la alimentación y sobre todo a tener derecho a la salud. El derecho a un nombre propio, el derecho a la salud, el derecho a no ser discriminado, derecho a la educación. Si observas a tu alrededor, podrás darte cuenta que los derechos humanos tienen mucho que ver con tu vida cotidiana. Pero eso no significa que todos tengamos claro lo que son y la importancia que pueden tener para nuestro desarrollo. ¿Qué son realmente los derechos humanos? Viajemos en el tiempo. Definir a qué tiene derecho un ser humano es algo que se ha concretado poco a poco y a lo largo del tiempo. En cada etapa de la historia humana se ha reconocido una nueva necesidad y se ha luchado por algún derecho. Durante la Revolución Francesa, en el año de 1789, se vivió una lucha en contra de la monarquía, por el reconocimiento de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. A principios del siglo XIX, en América Latina, los pueblos del continente lucharon también por su independencia y por la abolición de la esclavitud. Así, el significado de una vida digna cambia según las necesidades que se manifiesten en ese momento y en cada lugar. Por lo tanto, los derechos humanos también se transforman y siguen en construcción. Combatir el abuso de poder, vivir con dignidad, con respeto a nuestra integridad y con posibilidades de desarrollo es una aspiración compartida por personas y sociedades a lo largo de la historia y en todos los lugares del mundo. Pero eso no se logra solo con desearlo. Se requiere construir un conjunto de condiciones que lo hagan posible. A esas condiciones que nos permiten hacer realidad la dignidad humana se les conoce como derechos humanos. Los derechos humanos son reconocidos y garantizados por los estados y están plasmados en las leyes de muchos países. Su defensa implica que cada nación debe promover el desarrollo integral de sus habitantes y protegerlos contra abusos de autoridades y servidores públicos. Los derechos que yo ejerzo son la salud, derecho a jugar. Porque todos tenemos la facilidad o el derecho a estar bien, con salud, a no tener alguna enfermedad, a curarnos en dado caso que ya nos hayamos enfermado. Tenemos derecho a aprender y poner atención a las maestras y tenemos derecho a comer. Tenemos derecho al estudio. Ahí sí pasamos secundaria, preparatoria y con esos años vamos a ir haciendo nuestras carreras. Mi derecho es a una alimentación, porque si no tengo alimentación, ¿cómo voy a aprender mucho? Y además me voy a sentir débil. Y también para sacar buenas calificaciones en la escuela. ¿Tú qué piensas sobre los derechos humanos? Discútelo en clase con tus compañeros. Las autoridades tienen la obligación de mantener las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.
Sin embargo, la responsabilidad de respetarlos nos corresponde a todos. El reconocimiento de los derechos humanos ha sido una lucha constante de personas y organizaciones de todo tipo, en algunos casos al no encontrar respuesta del Estado a sus necesidades. Étnica, por ejemplo, es una organización social que lucha por mejorar la calidad de vida de los niños en situación de calle. No tuvieron los derechos de darme algún respeto como el amor o algo así, ¿no? Golpes, humillaciones. Desde el momento que falleció mi mamá, regresé a la calle y dejé mis estudios, mi trabajo. La violación a los derechos humanos de los niños y adolescentes que viven y trabajan en la calle es uno de los problemas que enfrentan varios países de América Latina, incluyendo México. Esta situación se ha generado principalmente por factores como violencia familiar, pobreza, maltrato o explotación. El Estado está obligado a crear condiciones para que todos los infantes vivan en un ambiente que les permita desarrollarse. Sin embargo, ante la ausencia de estas condiciones, miles de niños y jóvenes buscan refugio en las calles. Es una problemática que atañe a la cuestión de los derechos humanos en el sentido de que muchas de las situaciones que viven los chicos en situación de calle y que en un momento dado los arrojaron a vivir en esta situación, tuvo que ver con una serie de violación o violentamiento de sus garantías y de sus derechos individuales en principio. Derechos como por ejemplo a vivir en familia, derechos por ejemplo al respeto, son derechos que en un primer momento dado pues, no se llevaron a cabo en su pleno cumplimiento desde un seno familiar. Posteriormente, cuando un chico deserta de la escuela, quizás porque padeció violencia familiar o porque tuvo una serie de problemáticas en su comunidad, a lo mejor porque no contó con los recursos o con los insumos necesarios como para que este chico pudiese darle continuidad a sus estudios, estamos hablando de que ahí hubo un agraviante a la cuestión del derecho a la educación. Entonces, muchas de estas situaciones también se presentan porque las personas, los individuos, los niños, los jóvenes, suelen desconocer o vivir en el desconocimiento sobre cuáles son los derechos que en un momento dado pues tienen. En principio, todas las personas tenemos derechos. Sin embargo, existen poblaciones más vulnerables cuyos derechos pueden ser violados con mayor facilidad, ya sea por su edad, su raza, su sexo, su condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política. Pensemos en poblaciones como los indígenas, las mujeres, los niños o las personas de la tercera edad, entre otras. Por eso, aunque la principal obligación de hacer valer los derechos humanos es del gobierno, es importante hacer un trabajo individual y comunitario que contribuya a ello. Pues ha cambiado a que he disminuido la drogadicción, ¿no? Por las pláticas y los consejos que me dan mis educadores de... Y a mí lo que más me interesa es de aprender el dibujo. En que mi maestro luego me ayuda. Limpieza. Como hemos visto, aunque la lucha por los derechos humanos comenzó tiempo atrás, hoy día falta mucho por hacer. La construcción de una mejor calidad de vida para todos los seres humanos es una de las prioridades que algunas organizaciones sociales, como Étnica, promueven generalmente hacia poblaciones vulnerables. ¿Me toca a mí?
Voy a sacar una. El ejercicio de los derechos humanos es indispensable para llevar una vida digna, para realizarnos como seres humanos en todos los aspectos cotidianos y evitar la desigualdad. Han existido muchas conquistas que en la actualidad permiten a millones de personas disfrutar de derechos como asistir a la escuela o participar en las elecciones de sus gobernantes. Pero al mismo tiempo, hay muchos otros que carecen de las condiciones mínimas para vivir y desarrollarse. ¿Cuál fue la primera constitución del mundo en reconocer los derechos económicos y sociales? A. Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. B. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. C. Constitución Española de 1978. La Constitución Mexicana de 1917 fue la primera constitución del mundo en incluir los derechos económicos y sociales. Para reconocer y ejercer los derechos humanos, la intervención de las autoridades es fundamental, al igual que la participación de cada persona desde el espacio que ocupe. Ejercer nuestros derechos es una lucha constante. Si asumimos nuestra responsabilidad, se pueden generar acciones que promuevan una mejor calidad de vida y cambios en beneficio de la sociedad. ¿Cómo participarías en tu comunidad para lograr que todos obtengan sus derechos humanos? Admiración, ¿qué es? ¿Derecho humano? ¿Sí?